Ya, entonces, les repito, la lectura fonológica es cuando usted apenas está pronunciando las palabras, es decir, el ejemplo que ahorita estamos mencionando, cuando Carolina nos decía el cuento, eso es fonológico, nos lee el cuento porque sabe leer, fonológico. Vamos a lo denotativo, ¿qué dice el cuento? ¿Cuáles son los personajes del cuento Pablo? Pablo, personajes del cuento. El lobo, Caperucita, la Ya, abuela y el cazador. ya, ok, gracias. Sheila, ¿me puedes decir, por favor, cuál es la introducción, el nudo y el desenlace del cuento? Sheila, Se me salió la reunión, ¿me puede repetir, por favor? ya, digo que me digas, por favor, cuál es la introducción, el nudo y el desenlace del cuento, a breves rasgos. La introducción es cuando la mamá le manda a Caperucita a a, dejar la comida a la abuelita. Ya, El nudo es cuando el lobo le engaña a Caperucita ya. y luego se come a la abuelita y a Caperucita, y el desenlace es cuando el cazador la salva. Ya, correcto, súper bien. Tenemos ahí de manera literal lo que nos dice el cuento. No le damos un significado extra. Entonces, ahora vamos al siguiente escalón, que es la lectura connotativa, es decir, darle un significado a lo que acabamos de leer. Entonces, en este caso, David, ¿qué significa el cuento de la Caperucita? O sea, que no hagas caso a personas desconocidas. Ya que no hay que hacer caso a los desconocidos. Eso es la idea que tú puedes inferir, ¿cierto? Y ahora bien, distinguir realidad o fantasía. ¿Crees que ese cuento sucedió de verdad? No, ¿Por qué? porque un lobo no puede hablar. Ya, súper bien. Un lobo no puede hablar. Suficiente. Hemos entendido lo que leímos. Ahora vamos a uno de los últimos escalones en este, bueno, el último escalón, de hecho, en este cuadrito, que es el de extrapolación. Cuando usted emite sus críticas, sus comentarios, si está bien, si está mal, si le parece o no. Entonces, aquí, por favor, Gabriel, ¿estás ahí? Sí, listo. Gabriel, ¿qué piensas del cuento de la Caperucita Roja? ¿Es bueno o es malo? Es bueno porque les informa a los niños que no deben de hablar con personas desconocidas. Ya, correcto. Es bueno porque les deja ese mensaje. Muy bien. Darlene, ¿tú crees que es bueno? ¿Es malo hacer de hacerle hablar al lobo? Mm, ¿Qué piensas del malo, cuento? ¿Por qué es malo? porque, o sea, el lobo no habla, ¿no? Claro, el lobo no habla, pero mira, en el cuento le ponen al lobo como que fuera el malo. ¿Qué piensas de eso? Eh, o sea, Vamos, ¿qué piensas de eso? mm, ¿Los lobos son malos? mm, no. Ya, los lobos no son malos, solo son animalitos que siguen sus instintos. Mira, entonces tú a Pero partir te de... pueden mandar. Sí, claro que te pueden matar, pero también no, si es que no invades donde no debes. Entonces, en la lectura de extrapolación implica que usted emita su criterio, ¿sí? ¿Me parece bien? ¿No me parece bien? ¿Es exagerado? ¿No es exagerado? Todo este tipo de ideas que le vengan a la cabeza. Entonces, aquí también en esto de extrapolación puede entrar lo que ustedes estaban comentando de la versión de los clavos. Aquí en extrapolación entra, ¿por qué? Porque usted puede hacer comparaciones entre un cuento y el otro y establecer diferencias o semejanzas, ¿ya? Entonces, vamos a tener esto súper claro y lo que es más importante, lo denotativo y lo connotativo. Literal, inferencial o contextual. Ahora bien, para el ejercicio que vamos a hacer ahorita necesito que me escuche. Le voy a leer un párrafo,
y usted vaya anotando ahí en borrador los hechos, es decir, los datos explícitos. Anote los datos explícitos que le voy a preguntar. Y cuando termine igual la lectura le voy a decir cuál es el mensaje implícito. Recuerde que lo implícito no está escrito, lo tiene que determinar usted. Así que por favor escúcheme que doy lectura. Según los especialistas, el aumento de la concentración de gases de efecto invernadero cambia las características físicas de la retención solar en el planeta. Y no solo modifica la temperatura, sino el ritmo de las precipitaciones, el flujo del aire, el movimiento del agua en las principales corrientes de los océanos. Además, provoca eventos extremos como las olas de calor, sequías, huracanes, tsunamis y nevadas súbitas y devastadoras que en Europa dejaron un trágico saldo de más de 50 fallecidos en los últimos meses de 2010. Observar las noticias nos pone nerviosos. No es para menos, pues nos atañe a todos. Le repito, por favor, para que usted copie los datos que le está dando. Aquí hay datos explícitos, ¿sí? Anote los datos explícitos, ya le pregunto. Según los especialistas, el aumento de la concentración de gases de efecto invernadero cambia las características físicas de la retención solar en el planeta. Y no solo modifica la temperatura, sino el ritmo de las precipitaciones, el flujo del aire, el movimiento del agua en las principales corrientes de los océanos. Además, provoca eventos extremos como olas de calor, sequías, huracanes, tsunamis y nevadas súbitas y devastadoras que en Europa dejaron un trágico saldo de más de 50 fallecidos en los últimos meses de 2010. Observar las noticias nos pone nerviosos. No es para menos, pues nos atañe a todos. Ahora bien, vamos por favor con los datos explícitos. Si me ayuda Andrés. Aquí estoy, Licen. Ya, vamos. Lo explícito se podría decir que está dando datos así de las consecuencias que las consecuencias que si de los gases que se encuentran atrapados en la atmósfera y eso hace que absorba mucho calor. Ya, Y correcto. no solo eso, también que hay cambios bruscos de temperatura, olas de calor, sequías, huracanes, fenómenos naturales como esos. Ya, correcto. Muy bien. ¿Y qué nos dice de los muertos también? ¿Cuántos hubo? 50 muertos en Europa. Ya, a finales del mes de los últimos meses de 2010. Correcto. Tenemos datos explícitos. ¿Por qué? Porque nos dice aquí textual. No tenemos que pensarle ni dar las vueltas. Ahora bien, Emilia, ¿qué crees que quiere decir este texto? Que damos malas noticias Ya, son malas noticias. ¿Para quiénes? para nosotros, ¿Por qué? las personas, ¿Por qué? porque se está muriendo gente. Nos tenemos que dar cuenta el daño que estamos haciendo. Súper bien. Nosotros estamos causando este daño que está matando gente. Ya, muy bien, es lo que tú opinas. Steven, dime tú, ¿qué entendemos de la lectura? Por la contaminación está cambiando la media de clima y eso nos está afectando a todos. Si en Europa pasó esto, posiblemente en el mundo ocurra posiblemente en todo el mundo pueda ocurrir en cualquier momento. Ya, súper bien. Todas estas consecuencias que está sucediendo en Europa, si sigue así, puede pasar en todo el mundo. Somos, como seres humanos, los causantes de estos cambios. Es lo que entendemos en la lectura. Recuerde que usted aún no debe opinar, porque solo estamos en lo connotativo. ¿Qué quiere decir lo que yo entiendo? Si yo ya quiero opinar o darle una solución a este problema de aquí, eso ya es extrapolación. Entonces, si dice denotativo, que está cambiando el clima brutalmente y está matando gente. Connotativo, los humanos somos los culpables de este cambio de clima que está matando gente. Extrapolación,
debemos como humanos empezar a hacer algo. Yo qué sé, reciclar, reducir el consumo de muchísimas cosas, ya no botar la basura en la calle. Son pequeñas cosas que ya sirven para frenar el cambio climático. Todas estas opciones que a mí se me ocurren y mis opiniones están en la lectura de extrapolación. ¿Está entendido qué significan estas lecturas? Sí. Ya, voy a Sí, preguntar. Lisa. Voy a preguntar, ¿a quién me he preguntado aquí? A ver. Emily, recuérdame por favor cuál era la lectura fonológica. No leas, solo dime cuál es. La fonológica. Leer. Emily, la fonológica es leer, nada más. Lectura fonológica, leer. Sebastián Barahona, ¿cuál es la lectura denotativa? John, ¿cuál es la lectura denotativa? El que hace referencia a la lectura. El que es literal, lo que dice la lectura. Helen, ¿cuál es la lectura connotativa? Buscar los significados y las ideas que tiene la Correcto. lectura. Muy bien, buscar los otros posibles significados o lo que yo entiendo que me quiere decir. Y finalmente, Yair, ¿cuál es la lectura de extrapolación? Yair Valdivieso. Yair. Dígame. ¿Cuál es la lectura de extrapolación? La de emitir criterios, comentarios, sugerencias, soluciones. Ya, todo eso entra en el último nivel de lectura, cuando ya emitimos nuestra crítica. Necesito que por favor este cuadrito de las diferencias y esté en su cuadernito. Connotación y denotación. ¿Qué quiere decir? Denotación literal, connotación contextual. Ahora bien, ¿cuál es su deber para el jueves? Escoja, por favor, una fábula. Cualquier fábula. Ponga ahí fábulas en el internet. Elige, ¿qué es fábula? ¿Mande? ¿Qué es fábula? Fábula es un cuento. Fábula es un cuento. ¿Ya? Entonces, por favor, escoja una fábula. Usted pone ahí fábulas. Son cuentos cortitos para niños que generalmente tienen una moraleja. Escoja una fábula, la que a usted le guste, y realice los 4 tipos de lectura. ¿Qué quiere decir? Lea en voz alta. Lectura denotativa, personajes, acciones, lugares. Lectura connotativa, ¿qué mensaje me da? Así como la Caperucita le da un mensaje, las fábulas también, connotativa. Y de extrapolación, ¿qué pienso yo de este cuento? ¿Sí? 4 niveles de lectura, hágalo en la fábula que usted quiera. Eso sería todo, jóvenes. Dime. ¿Cuáles nomás eran los tipos de lectura? Disculpe. A ver, los tipos de lectura los tengo aquí. Debe de empezar, elige. Fonológica. Fonológica, chicos, es leer. Simplemente leer, saber leer. Ese es el primer nivel. Eso también hay que empezar al cuaderno. ¿Sí? Denotativa es la lectura literal. Los personajes que yo veo, las acciones, los lugares que están ahí a simple vista. Connotativa, lo que quiere decir, lo que representa. Miren, en la Caperucita, la chica representa el bien, el lobo representa el mal, ¿sí? Entonces, ¿qué representa? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué mensaje o qué moraleja en lo connotativo? Y lo de extrapolación es ya lo que yo pienso de ese cuento. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Lo puedo comparar con otro cuento? ¿Lo puedo comparar con una situación de la vida real? Todo eso en extrapolación. Recuerde que tiene que hacer este deber, pero no enviarme. Envíeme con lo que hagamos jueves y viernes. ¿Sí? Ya. Entonces, jóvenes, ¿otra pregunta? No, ni sé. ¿Para cuándo Gracias, hay que Licen. hacer el deber? Mande, Gabriel.
¿Para cuándo hay que hacer el deber? Ya, este deber tiene el plazo de hacer toda esta semana, porque solo me tienen que enviar en un correo lo que hacemos lunes, jueves y viernes, en un solo correo. Ya. Ya, Yo entonces... le envío en la plataforma. Sí, Gabriel, tú me envías a la plataforma. Otra cosa, sí, páseme la fábula al cuaderno. Las fábulas son cortitas. Pase, escribe en el cuaderno. Ya. ¿Preguntas? No. Eso es Yo no sabía que era fábula, pero ya me... hasta el viernes, con todo lo que hagamos Hasta luego, jueves y Licen. viernes. Hasta luego, jóvenes. Muchísimas gracias. Hasta luego, Chao, Lison. chao. Se me cuida. Chao, No. Licen. Adiós. Chao, Bye. Lisa. Dicen. Chao. Que le vaya bien.